Bendiciones estudiantes. Continuamos hoy con la clase número 3 de doctrina, empezando por la lección número 4, titulada Pruebas de la Triunidad de Dios. Repito, comenzamos con la lección número 4, titulada Pruebas de la Triunidad de Dios. Punto número 1. El nombre de Dios es plural. En hebreo, Dios, en el primero y segundo capítulo de Génesis, es Elohim, que significa tres personalidades. Elohim ocurre 2500 veces en hebreo en el Antiguo Testamento. Abajo, punto número 2. Hay dos personas distintas nombradas antes del comienzo del tiempo y antes del nacimiento humano de Jesús. Son Dios y el Verbo. Y esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 14 de este capítulo. Repito, esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, versículo 1, versículo 2 y versículo 14. Y dice, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También lo vemos en la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Repito, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. También lo vemos en esta epístola, en el capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 7. Y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Padre e Hijo. Lo vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 18. Al Padre y el Hijo lo vemos en San Juan, capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra de nuestro Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Capítulo 3, versículo 16 y 18 del Evangelio de San Juan. Capítulo 3 de San Juan, versículo 16
y 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Capítulo 8 de este mismo Evangelio, versículo 42. Capítulo 8 de San Juan, versículo 42. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Repito, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Capítulo 16 de San Juan, versículo 27 y 28. Capítulo 16 de San Juan, versículo 27 y 28. Dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Repito, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Capítulo 17 de este Evangelio, versículo 5. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículo 5. Y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16 también vamos a ver. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Repito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Véase
Daniel capítulo 3, versículo 25. Habrá Daniel, el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Repito. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Abra su Biblia en Proverbios 8, versículo 12, versículo 22 al 36. Repito, Proverbios 8, versículo 12 y el versículo 22 al 36. Y lo vamos a comparar con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Repito, vamos a compararlo con Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Proverbios 8:12 nos dice: Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 22 al 36 dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guarden mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pasamos al punto número 3. 3 títulos distintos en el Nuevo Testamento: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Abra Mateo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Repito, 3 títulos distintos en el Nuevo Testamento: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos considerando la lección número 4, pruebas de la triunidad de Dios. O sea,
versículos en los que se pruebe la aparición y la existencia de esta triunidad divina. Abra su Biblia en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí lo vemos a Jesús como el Dios Hijo, a el Espíritu de Dios que descendía como paloma, o sea, el Espíritu Santo, y la voz de los cielos que era el Padre. Abra también su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Repito, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Repito, y yo, en este caso habla el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vea también en este mismo capítulo el versículo 26. Dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Repito, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15 de este mismo Evangelio, versículo 26. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 26. Y dice: Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16 de este Evangelio, versículo 13 al 15. Capítulo 16 de este Evangelio, versículo 13 al 15. Y dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1 de Hechos, versículo 4. Y dice: Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Repito, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Continúa en el 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo vemos también en este mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32 al 33. Capítulo 2 de Hechos, versículo 32 al 33. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Las tres personas distintas de la deidad están manifestadas en los primeros 11 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. El título completo es Señor Jesucristo. Constantemente ocurre en las epístolas y directamente expresa al Hijo de Dios ungido oficialmente con el Espíritu Santo, quien ungió a Jesús. Habrá Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Repito, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Habrá también en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 27. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y habrá Efesios, capítulo 1, versículo 13. Por último, en este punto, habrá Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Repito, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Punto número 4. Los oficios de cada uno son distintos de los otros. Jesús o el Espíritu nunca cumple el oficio del Padre. El Padre ni el Espíritu no podían llevar los pecados del hombre, ni morir por ellos. No son mediadores. El Espíritu Santo nunca será rey ni esposo. El Padre ni el Espíritu nunca ocupan los oficios de profeta ni sacerdote. Ninguno de los dos es llamado cabeza de la Iglesia o cuerpo de Cristo. Ninguno de los dos puede ser ungido con el Padre ni el Hijo. El Hijo fue ungido, pero el Padre y el Espíritu Santo no pueden ser ungidos. ¿Cuándo es razonable e imposible es entonces la enseñanza que las diferentes funciones de las tres personas de la deidad deberían ser diferentes manifestaciones de
una persona, y aquella persona sea Jesucristo, a quien ellos llaman Dios. Destruyen la paternidad de Dios, la calidad del Hijo Jesucristo y la función del Espíritu Santo. Pero cuán simple, hermosa y perfecta la enseñanza de la Biblia, que hay tres personas en la deidad y cada uno cumple una función distinta. Punto número 5. Los 9 dones de la Iglesia son preeminentemente propiedad del Espíritu Santo. Esto lo vemos en 1 Corintios 12. En ningún lugar son llamados los dones del Padre ni los dones del Hijo. Ellos son los conductos directos para las operaciones del Espíritu Santo. Insistirán los hombres neciamente que el Espíritu Santo y el Padre son Jesús. Punto número 6. El dirigir la palabra de cada uno al otro o acerca del otro es una prueba más de la Trinidad. Dios habló a su Hijo en Mateo capítulo 3, versículo 17. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 17. Y dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en el capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 18. Y dice así: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Repito, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Capítulo 17, versículo 5 de este mismo Evangelio. Capítulo 17, versículo 5. Y dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35. Y dice: Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Repito. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Abra su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Y dice: También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús habló a su Padre en el Evangelio de San Juan, capítulo 17.
en cuya oración Él expresa nuestra unión el uno con el otro, aun como la unión suya con el Padre. Ellos son personalidades definidas y distintas. Sin embargo, uno en el corazón, naturaleza, espíritu y propósito. Note lo que Jesús dijo que Espíritu Santo debería hacer. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Abra su Biblia en el capítulo 15 de este Evangelio, versículo 26. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y habrá también en el capítulo 16 de este Evangelio, versículo 8 y 13 al 14. Repito, capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículo 8 y versículo 13 al 14. El versículo 8 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es una inteligencia distinta o una persona distinta. Él es una persona o inteligencia distinta. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 7, versículo 51. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Repito, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Capítulo 10 de Hechos, versículo 19. Repito, capítulo 10 de Hechos, versículo 19. Y dice así: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Repito, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Capítulo 13, versículo 15 y 28 de Hechos. Capítulo 13 del libro de Hechos, versículo 2 al 4. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Abra su Biblia en el capítulo 15 de Hechos,
versículo 28. Capítulo 15 de este libro de Hechos, versículo 28. Y dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Repito, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. También lo vemos en el capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16 de Hechos, versículo 6. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Repito, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Lo vemos también en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28. Capítulo 20 de Hechos, versículo 28. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. También lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Y dice así la palabra de nuestro Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo vemos por último en el capítulo 12 de esta epístola de Primero a los Corintios, versículo 11. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 11. Y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Repito, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Punto número 7. La eterna sujeción del Hijo a su Padre después del reinado 1000. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 28. Repito, punto número 7. La eterna sujeción del Hijo a su Padre después del reinado 1000. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 al 28. Y dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta no es dos manifestaciones de una persona, sino dos personas definidas en distintas manifestaciones. Repito, esta no es dos manifestaciones de una persona,
sino dos personas definidas en distintas manifestaciones. Terminamos aquí la lección número 4. Hemos visto las pruebas de la triunidad y sus manifestaciones definidas, y que son tres personas distintas con sus tres diferentes manifestaciones. Cada uno tiene sus distintas definiciones y manifestaciones. Empecemos pues con la lección número 5, titulada El hombre y su creación. Empezamos la lección número 5, titulada El hombre y su creación. Abajo, ítem o punto de la letra A, titulada El propósito de Dios. Dos puntos. Crear al hombre a su imagen y que él reine. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siguiente ítem, el B. El acto de Dios, su hecho culminante. Compare sus actos creativos precedentes. Note especialmente la vida vegetal y animal. Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 27. Repito, el acto de Dios, su hecho culminante. Compare sus actos creativos precedentes. Note especialmente la vida vegetal y animal. Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Repito, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Abra también su Biblia en el Salmo 8, versículo 5. Salmos 8, versículo 5. Y dice: Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Repito, les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Abajo, ítem número 1. Terreno o terrenal. Génesis capítulo 2, versículo 7. Repito. Punto número 1. Terreno o terrenal. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Repito, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora también Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47.
dice así: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Repito, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Abajo. Punto número 2. A la imagen de Dios, inteligente o sabio, teniendo autoridad y poder, bueno, mortal, recto. Esto lo vemos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Repito, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Continúa el punto número 2 diciendo: social, sin pecado, inocente, pero mortal. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repito, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Siguiente ítem, punto número 3. El nombre del hombre. Repito, punto número 3. El nombre del hombre. El nombre del hombre es Adán, que en hebreo significa rojo. Repito, el nombre del hombre es Adán, que en hebreo significa rojo. Abajo, punto número 4, su dominio. Habrá Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 28. Repito, abajo, punto número 4, su dominio. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 28. Su dominio sobre la tierra. Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasemos al siguiente punto, el número 5, titulado Su ocupación. Abra el capítulo 2 de Génesis, versículo 8 y versículo 15. Punto número 5, llamado Su ocupación. Abra Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículo 15. Dice así el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Repito, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa era su ocupación. Abajo, punto número 6, su alimento. Su alimento. Génesis capítulo 1, versículo 29. Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Repito. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Vea también el capítulo 2, versículo 9 de Génesis. Capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Considerando su alimento. Dice: Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Repito. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siguiente ítem, el punto número 7, titulado Su lugar de habitación. Repito, punto número 7, su lugar de habitación. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Repito. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Y dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Repito. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Siguiente ítem, número 8. Su sabiduría y habilidad. Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Repito, punto número 8. Su sabiduría y habilidad. Génesis capítulo 2, versículo 19 y 20. Y dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Repito. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Punto número 9. Su inocencia. Repito, punto número 9. Su inocencia. Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y dice: Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Repito. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer,
y no se avergonzaban. Ahí vimos su inocencia. Adán y Eva eran inocentes, no tenían conciencia de pecado. Pasamos al siguiente punto, el número 10, titulado Capacidad de propagación. Repito, punto número 10, titulado Capacidad de propagación. Esto lo vemos en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Repito, Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Repito, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Siguiente punto, conciencia de Dios y comunicación con Él. Génesis capítulo 1, versículo 29. Repito. Siguiente ítem, el 11, dice conciencia de Dios y comunicación con Él. Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Repito, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Ellos tenían conciencia de que existía Dios. Abra también su Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repito, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos que ellos tenían comunicación. Siguiente ítem. Número 12. Sociabilidad, necesidad de compañerismo. Repito. Sociabilidad, necesidad de compañerismo. Abra Génesis, capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Repito, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Siguiente ítem, titulado Su esposa, una mujer hecha. Génesis 2, versículo 22. Repito, su esposa, una mujer hecha. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Repito, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Siguiente y último ítem, titulado Su casamiento. Todos los sucesos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son típicos. Repito, su casamiento, todos los sucesos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 son típicos. Adán es figura de Cristo y Eva figura a su esposa. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Repito, Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Damos gracias a Dios por finalizar la clase del día de hoy. Continuaremos en la siguiente clase, comenzando la lección número 6, titulada El hombre y su caída. Amén.